¿Qué clase de persona deja a un recién nacido en una caja, bajo la lluvia? Eso se preguntó Julia la mañana en que abrió la puerta y vio algo que cambiaría su vida para siempre. Era un lunes frío con la niebla aún agarrada a los tejados y el canto húmedo de los gorriones resonando entre los callejones. Julia apenas había dormido. Su café humeaba entre sus dedos cuando lo vio, una caja de cartón empapada, con algo dentro que se movía. Y lloraba. Primero pensó que sería un gato o un perro callejero. No sería la primera vez. Pero aquel llanto no era de animal. Era humano. Pequeño. Frágil. Julia dejó caer la taza al suelo, corriendo hacia la caja. Dentro, entre mantas grises, había un bebé. Un bebé real. Dios mío. Susurró. ¿Quién? Tenía la piel rojiza del frío, los puños apretados y el rostro arrugado por el llanto. Alguien lo había dejado allí, en su puerta. Sin una nota. Sin un nombre. Solo una cinta azul amarrada a la muñeca. Y una manta bordada con la palabra, Leo. Julia lo cogió entre sus brazos con una mezcla de pánico y ternura. Sentía el corazón bombeando en su garganta. No tenía hijos. Nunca había querido tenerlos. Pero algo en ese bebé la quebró por dentro. Llamó a la policía. A los servicios sociales. Todos llegaron. Todos anotaron. Pero ninguno supo dar respuestas. Debe haber sido abandonado esta madrugada, dijo la agente. No hay cámaras en esta calle. Nadie vio nada. ¿Y qué pasa ahora con él? Preguntó Julia. Pasará a custodia temporal. Hasta que se resuelva su situación. Pero algo en Julia se rompió al oír eso. Ya era demasiado tarde. Ya había sentido ese calor en el pecho, ese temblor en los brazos al cargarlo. Ese suspiro del bebé que parecía decirle, gracias por abrir la puerta. Asterisco, asterisco, asterisco. Una semana después, Julia se presentó en el juzgado. Pidió la custodia. Nadie más lo había reclamado. Había algo en ese niño que le parecía destino. Como si la caja no hubiera sido un abandono, sino un llamado. ¿Está segura de esto, señora Julia? Criar un niño sola no es fácil. No lo encontré yo, respondió ella firme. Él me encontró a mí. Asterisco, asterisco, asterisco. Pasaron los meses. Leo creció con una sonrisa siempre lista, con unos ojos de un color tan raro, gris con motas verdes, que la gente se detenía a mirarlo. Tenía algo magnético. Un misterio en la mirada. Y una calma que no parecía de este mundo. Julia se reinventó. Aprendió a ser madre de la noche a la mañana. Las noches sin dormir, las fiebres, los llantos, todo lo atravesó con una fuerza que ni ella sabía que tenía. Pero también llegó la felicidad, de esa que no necesita explicaciones. Sin embargo, los secretos no se disuelven con los años. Solo duermen. Y tarde o temprano, despiertan. Asterisco, asterisco, asterisco. El día que Leo cumplió 5 años, ocurrió algo extraño. Estaban en el parque celebrando con un pastel casero y globos que Julia misma infló. Cuando un hombre mayor se acercó. Era delgado con una barba descuidada y los zapatos desgastados. Pero sus ojos, al ver a Leo, se abrieron como si hubieran visto un fantasma. ¿Cómo se llama el niño? Preguntó con voz temblorosa. Leo, respondió Julia, incómoda. ¿Y nació, un 3 de octubre? Julia se puso en alerta. Nadie más sabía la fecha exacta del nacimiento. ¿Quién era este hombre? Leo, sin embargo, lo miraba con la cabeza ladeada, curioso, sin miedo. Se parece tanto a, susurró el hombre, y de pronto sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Usted lo conoce? Preguntó Julia, ahora con la voz quebrada. No, no lo sé. Perdón. Me he equivocado. El hombre se alejó. Pero olvidó algo, un pañuelo de tela con las iniciales bordadas ADR. Julia lo recogió. No dijo nada. Pero esa noche, mientras Leo dormía, buscó esas iniciales en Internet. No sabía por qué. Tal vez solo para calmar su corazón.
Pero encontró algo que la dejó helada, un caso de desaparición. Una madre y un hijo. Un bebé raptado del hospital 5 años atrás. La madre asesinada. El bebé nunca apareció. El nombre del hombre que aún lo buscaba era Adrián de la Rocha. Julia dejó caer el teléfono al suelo. Asterisco, asterisco, asterisco. A la mañana siguiente Leo despertó diciendo algo que nunca había dicho antes. Mamá, anoche soñé con una mujer que olía a lavanda, y me cantaba una canción. ¿Qué canción, mi amor? Leo cerró los ojos. Y tarareó una melodía que Julia nunca le había enseñado. Una canción de cuna antigua, una que Julia reconoció porque era la misma que sonaba en el vídeo del caso de desaparición. La misma que la madre del bebé había cantado en una grabación hecha horas antes de morir. Julia se quedó sin aliento. Leo era el niño desaparecido. El bebé de la noticia. El hijo de esa mujer que nunca tuvo la oportunidad de verlo crecer. ¿Y entonces, quién lo dejó en su puerta? ¿Quién sabía dónde estaba? ¿Y por qué no lo entregó a la policía? Julia no durmió esa noche. El pañuelo bordado con las iniciales ADR seguía sobre la mesa del comedor como un eco persistente. Y la canción, esa canción que Leo había tarareado sin saber de dónde venía, la había dejado sin palabras. No era una tonada infantil cualquiera. Era idéntica a la que aquella mujer, Clara de la Rocha, había cantado a su hijo recién nacido en el hospital, horas antes de ser hallada sin vida. Las imágenes estaban en el vídeo de un noticiero olvidado, al que Julia llegó buceando en archivos en línea hasta la madrugada. El caso había conmocionado al país por un par de semanas, pero como ocurre tantas veces, el tiempo enterró la tragedia entre otras tantas más. Clara, la madre. Adrián, el esposo y padre. Leo, desaparecido sin dejar rastro. Excepto que ahora estaba allí. Dormido en la habitación azul de su casa, abrazado a un peluche de dinosaurio. Su hijo. Pero también el hijo de otra. Julia sintió que el mundo se partía en dos. ¿Qué debo hacer? Se preguntó en voz baja con el corazón dividido. Asterisco, asterisco, asterisco. Por la mañana, llevó a Leo a la escuela como de costumbre, aunque su mente no podía dejar de girar. Ese día, en el trabajo, todo se le hacía lejano, borroso. Las voces de sus compañeros, los teclados, los timbres. Ella solo podía pensar en Adrián de la Rocha, el hombre que había mirado a su hijo con los ojos llenos de una historia no contada. Y entonces decidió algo, lo buscaría. No solo en Internet. Lo buscaría en persona. Asterisco, asterisco, asterisco. La primera pista la llevó a una librería antigua en el centro de la ciudad. Al parecer, Adrián trabajaba allí desde hacía un par de años, tras haber abandonado su puesto como historiador en la universidad. Julia entró con el corazón golpeándole las costillas. El lugar olía a papel viejo y a madera húmeda. Adrián estaba al fondo organizando libros. El mismo hombre del parque. El mismo que no se atrevió a decirle la verdad. Ella respiró hondo y habló. Perdón, ¿usted es Adrián de la Rocha? Él se giró. Al principio pareció no reconocerla. Pero luego sus ojos se iluminaron de espanto. Usted es la mujer del parque. Julia asintió. No quiero problemas. Solo quiero entender. ¿Qué sabe de Leo? Adrián tragó saliva. Se le notaba la tristeza clavada en los hombros. ¿Cómo llegó a usted? Lo dejaron en una caja en mi puerta, hace 5 años. Tenía una manta con su nombre. Nadie lo reclamó. Lo crié como mío. Adrián se dejó caer en una silla. Se cubrió la cara con las manos. Y rompió a llorar. Asterisco, asterisco, asterisco. La historia que le contó fue aún más oscura de lo que Julia había imaginado. Después del asesinato de Clara, él cayó en un agujero del que casi no pudo salir. No solo había perdido a su esposa, sino también a su hijo. La policía creyó que el bebé había sido secuestrado por alguien que conocía a la madre. Sospecharon incluso de él. 3 años de juicios. 3 años de infierno. Fue absuelto, pero lo perdió todo. Su reputación. Su trabajo. Su fe.
Pero nunca dejé de buscarlo, dijo con la voz ronca. Tenía la esperanza de que en algún rincón del mundo, mi hijo siguiera vivo. Y cuando lo vio, susurró Julia. Lo supe. No tengo cómo probarlo. Pero lo sentí. Es mi hijo. Lo juro por lo más sagrado. Julia cerró los ojos. Una parte de ella quería gritar que no. Que Leo era suyo. Que lo había cuidado, amado, curado, alimentado. Pero otra parte, la que aún conservaba justicia en el corazón, sabía que no podía negarle a ese hombre la verdad. ¿Sabes qué día nació Leo? Un martes. 3 de octubre. Llovía. Clara cantó una canción para él. Una canción que inventó para calmarlo. Julia tembló. Anoche. Leo la cantó. Adrián se cubrió la boca. Las lágrimas se le escaparon sin pedir permiso. Era un hombre derrotado, pero aún tenía una chispa. Y esa chispa se encendía al pronunciar el nombre de su hijo. Asterisco, asterisco, asterisco. No puedo quitártelo, dijo de pronto. No soy nadie para eso. Pero solo quiero conocerlo. Verte a ti, saber de él, me devolvió algo que creía muerto. Julia lo miró largo rato. Quería odiarlo. Pero no podía. El dolor de Adrián era real. No sé qué hacer aún, dijo ella. Pero te juro que no lo perderás otra vez. Asterisco, asterisco, asterisco. Aquella noche Julia abrazó a Leo más fuerte que nunca. El niño, medio dormido, le murmuró al oído. Hoy soñé otra vez con la mujer que huele a lavanda, me decía que todo va a estar bien. Julia lloró en silencio. Porque por primera vez en 5 años, no sabía si todo estaría bien. Pero también por primera vez, no estaba sola. Lo que aún ninguno de los dos sabía, ni Adrián ni Julia, es que la persona que había dejado al bebé en la caja seguía viva. Y que lo había hecho por una razón muy concreta. Una razón que nadie imaginaba. Y esa razón, estaba a punto de volver del pasado. Una semana después, Julia y Adrián acordaron un encuentro. Por ahora, habían decidido no decirle nada a Leo. Era demasiado pequeño para comprender la complejidad de lo que estaba sucediendo. Solo quiero estar cerca de él, había dicho Adrián. No tiene que saber quién soy todavía. Así que Julia le propuso algo, que viniera a cenar a casa como un amigo. Un amigo del trabajo. Leo era un niño sociable, y Julia rara vez invitaba a alguien. No sería extraño. Esa noche Adrián se presentó con un libro de dinosaurios. Llevaba el pelo recortado y la barba arreglada. Se notaba el esfuerzo por parecer normal. Por no derrumbarse al ver a su hijo, al que había buscado durante 5 largos años. Leo lo miró con cierta curiosidad, como si intentara recordar algo. ¿Nos conocemos? Preguntó el niño con esa inocencia brutal que solo los pequeños poseen. Adrián tragó saliva y negó con la cabeza. Creo que te vi en el parque el otro día. Con tu mamá. Leo sonrió. Y algo en esa sonrisa era un eco perdido de Clara. La cena transcurrió con una extraña normalidad. Leo parloteaba sobre su escuela, sus amigos, los dibujos que hacía. Adrián lo escuchaba como quien escucha música por primera vez, absorbiendo cada nota, cada detalle. Al final de la noche, cuando Leo dormía y ellos compartían un café en la cocina, Julia preguntó lo que llevaba días comiéndole por dentro. ¿Quién crees que lo dejó en mi puerta? ¿Quién sabía dónde estaba y no lo devolvió? Adrián había estado pensando en lo mismo. Tengo una teoría. Pero no me va a gustar lo que voy a decir. Asterisco, asterisco, asterisco. La teoría de Adrián era esta: Clara tenía una hermana. María. Eran gemelas, pero totalmente opuestas. Mientras Clara era luz, María era sombra. Había tenido problemas con la ley, había desaparecido durante años, había creado conflictos familiares. Pero poco antes de que Clara fuera asesinada, María había reaparecido. Clara estaba feliz de haberla recuperado. Quería que fuera la madrina de Leo. Pero yo nunca confié en ella. Julia escuchaba sin respirar. Cuando Clara fue asesinada, María desapareció nuevamente.
La policía la buscó, pero era como si la tierra se la hubiera tragado. Y yo hizo una pausa dolorosa. Siempre pensé que ella había tenido algo que ver. ¿Crees que ella pudo matar a Clara? No lo sé. Pero sé que no era estable. Y que siempre hubo algo retorcido en ella. ¿Y por qué dejaría al niño conmigo? ¿Por qué no quedárselo ella? Adrián suspiró. Esa es la parte que no entiendo. Lo que ninguno de los dos sabía es que estaban a punto de recibir una respuesta. Una respuesta que llegaría de la manera más inesperada. Asterisco, asterisco, asterisco. A la mañana siguiente sonó el timbre. Julia abrió y frente a ella estaba una mujer. Una mujer que parecía un fantasma, con el cabello oscuro y unos ojos que se le hacían extrañamente familiares. Soy María, dijo con voz suave. Y sé que has encontrado a Adrián. Julia se quedó de piedra. María, la hermana de Clara. La tía de Leo. La mujer que, según Adrián, podría estar involucrada en todo. ¿Cómo lo sabes? Porque siempre he estado cerca. Vigilando. Protegiéndolo. Julia la dejó entrar, no sin antes comprobar que Leo estaba seguro en su habitación, jugando. ¿Fuiste tú? ¿Tú lo dejaste en mi puerta? María asintió. Sus ojos mostraban una mezcla de dolor y determinación. Pero no soy quien Adrián cree. No soy un monstruo. Soy alguien que ha pagado un precio muy alto por proteger lo que más amaba mi hermana. Asterisco, asterisco, asterisco. La historia que María contó cambió todo lo que Adrián y Julia creían saber. 5 años atrás, Clara había descubierto algo terrible. Algo que involucraba a personas poderosas. Algo por lo que la mataron. Era periodista de investigación, explicó María. Y se topó con algo que no debía ver. Un caso de tráfico de influencias que llegaba hasta lo más alto del gobierno. Clara había reunido pruebas. Había grabado conversaciones. Y estaba a punto de publicarlo todo. La noche que dieron a luz, me llamó desde el hospital, continuó María, con la voz quebrada. Me dijo que tenía miedo. Que la estaban siguiendo. Me pidió que cuidara de Leo si algo le pasaba. Al día siguiente Clara fue asesinada. La policía lo calificó como robo con homicidio. Pero María sabía la verdad. Y sabía que vendrían por Leo también. Porque Clara había escondido las pruebas. Y creían que yo sabía dónde. Así que María actuó rápido. Logró llevarse al bebé del hospital antes de que la policía pusiera un cerco. Se escondió durante semanas. Y luego tuvo que tomar la decisión más difícil, dejar a Leo con alguien que pudiera criarlo, mientras ella desaparecía para protegerlo. Yo no podía quedármelo, dijo con lágrimas en los ojos. Me estaban buscando. Pero tenía que encontrar a alguien bueno. Alguien que lo quisiera. Te observé durante días, Julia. Vi cómo tratabas a los niños en el parque. Cómo sonreías a los bebés. Y supe que serías una buena madre. Julia no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué no se lo contaste a Adrián? ¿Por qué dejarlo creer que? Porque Adrián estaba bajo vigilancia. Porque si él sabía algo estaría en peligro. ¿Y por qué? María hizo una pausa larga, dolorosa. Porque las pruebas que Clara reunió implicaban a uno de los mejores amigos de Adrián. Alguien en quien él confiaba ciegamente. El nombre de ese amigo cayó como un martillo, Gabriel Iriarte. El abogado que había defendido a Adrián durante los 3 años de juicio. El mismo que lo había ayudado a sobrevivir después de perderlo todo. Es imposible, dijo Adrián, cuando Julia lo llamó para contarle lo que María había revelado. Gabriel fue quien más me apoyó. Nunca cobró un centavo por defenderme. Tal vez porque quería mantenerte cerca, respondió Julia. Vigilarte. Asegurarse de que no descubrieras nada. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Necesito hablar con María, dijo finalmente Adrián. Asterisco, asterisco, asterisco. El encuentro entre María y Adrián fue tenso. 5 años de sospechas, de odio contenido, de culpa asumida, no se disipan en un instante.
Se sentaron los tres, Julia, Adrián y María, en la pequeña sala, mientras Leo dormía. Y María les mostró lo que había guardado todo ese tiempo, una memoria USB que Clara le había entregado días antes de morir. Aquí está todo, dijo María. Las pruebas contra Gabriel y otros 3 políticos importantes. Clara lo había descubierto casi por accidente mientras investigaba un caso de corrupción menor. ¿Y por qué no entregaste esto a la policía?, preguntó Adrián, con voz temblorosa. Porque no sabía en quién confiar. Porque el día que intenté acercarme a la comisaría, vi salir a Gabriel de allí, hablando con el jefe de investigación. Y supe que ningún lugar era seguro. Los 3 guardaron silencio largo rato. El peso de la verdad era casi insoportable. ¿Y ahora, qué hacemos?, preguntó Julia, pensando en Leo. En cómo protegerlo. Ahora, dijo María con una determinación que recordaba a Clara, hacemos lo que mi hermana no pudo terminar. Exponemos la verdad. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero la verdad, cuando se enfrenta al poder, siempre tiene un precio. La noche siguiente, mientras repasaban las pruebas y planeaban cómo hacerlas públicas, alguien entró en la casa de Julia. Los 3 estaban tan concentrados que no lo oyeron hasta que fue demasiado tarde. Gabriel Iriarte apareció en la puerta de la sala, con un arma en la mano. Sabía que estabas viva, le dijo a María. Sabía que algún día aparecerías. Y ahora vienes con esa USB que no te pertenece. Adrián se puso de pie, incrédulo. Gabriele, ¿por qué? Porque hay demasiado en juego, amigo mío. Poder. Dinero. Influencia. ¿Crees que lo habría dejado todo por una periodista idealista? Julia pensó en Leo, dormido en su habitación. Si Gabriel sabía de la existencia del niño. Como si le leyera el pensamiento, Gabriel añadió. No se preocupen por el niño. Nunca me interesó. Solo quiero lo que Clara robó. Y luego desapareceré. Pero en ese momento, ocurrió algo que nadie esperaba. Leo apareció en la puerta, frotándose los ojos. Mamá, escuché ruidos. Gabriel se giró, sorprendido. Y en ese instante de distracción, María se lanzó sobre él. El disparo retumbó en toda la casa. María cayó al suelo. Pero Gabriel también. Julia había agarrado un libro pesado de la mesa y le había golpeado en la cabeza con toda su fuerza. Adrián se abalanzó sobre el arma, mientras Julia corría a proteger a Leo. María sangraba, pero estaba consciente. La USB, murmuró. Llévenla a la periodista. Carmen Lagos. Ella sabrá qué hacer. Y luego miró a Leo, que observaba todo con ojos aterrados. ¿Te pareces tanto a ella? Eres idéntico a Clara. Asterisco, asterisco, asterisco. En los días siguientes, todo se precipitó. La policía llegó. Las pruebas fueron entregadas. Gabriel fue detenido junto con 3 altos funcionarios del gobierno. María sobrevivió. La bala había rozado su hombro, pero no había tocado nada vital. Y aunque tendría que enfrentar cargos por haber ocultado a Leo, las circunstancias atenuantes estaban de su lado. La verdad de Clara por fin vio la luz. Su nombre fue rehabilitado. Su investigación, completada por Carmen Lagos, se publicó en todos los periódicos importantes. Y en medio de todo ese caos, quedaba una familia por reconstruir. 6 meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Julia seguía siendo la madre de Leo. Los tribunales habían decidido mantener la custodia primaria con ella, dada la estabilidad y el vínculo que habían formado durante 5 años. Pero Adrián había entrado en sus vidas de manera permanente. Leo ahora sabía la verdad. O al menos, una versión suavizada de ella. Sabía que Adrián era su padre biológico. Que su madre, Clara, había fallecido. Y que Julia era la madre que lo había criado con amor. Era confuso para un niño de 5 años. Pero también era reconfortante de alguna manera, tener más personas que lo quisieran. María visitaba a Leo regularmente. Cumplía arresto domiciliario, pero los cargos más graves en su contra habían sido retirados, en reconocimiento a su papel para desmantelar la red de corrupción.
Y poco a poco, los sueños de Leo sobre la mujer que olía a lavanda fueron desapareciendo. Como si Clara, desde donde estuviera, supiera que su hijo ya estaba seguro. Asterisco, asterisco, asterisco. Una tarde, mientras Leo jugaba en el jardín bajo la mirada de Adrián, Julia encontró algo en el fondo de la caja donde guardaba los documentos relacionados con aquel día en que encontró al bebé en su puerta. Era un sobre pequeño, escondido entre los pliegues de la manta original. Un sobre que nunca había visto antes. Dentro había una nota escrita a mano. Asterisco, a quien encuentre a mi sobrino asterisco. Asterisco, si estás leyendo esto, significa que has elegido cuidarlo. Que has abierto no solo tu puerta, sino tu corazón, asterisco. Asterisco, no puedo explicarte todo ahora. Pero algún día, cuando sea seguro, volveré. Y te contaré por qué tuve que dejarlo contigo, asterisco. Asterisco, solo sé esto, su madre lo amaba más que a su propia vida. Y yo haría cualquier cosa por protegerlo, asterisco. Asterisco, su nombre es Leo. Nació un 3 de octubre. Y si alguna vez tararea una canción que no conoce, no te asustes. Es la canción que su madre le cantaba antes de dormir, asterisco. Asterisco, cuídalo como si fuera tuyo. Porque desde hoy, lo es, asterisco. Asterisco, gracias, asterisco. Asterisco M. Asterisco. Julia se quedó mirando la nota largo rato. Luego salió al jardín, donde Leo reía mientras Adrián le enseñaba a lanzar una pelota. Mamá, ¿viste? Gritó Leo. Papá dice que tengo buen brazo. Julia sonrió. El mundo había estado lleno de secretos, de dolor, de injusticia. Pero también de coincidencias asombrosas. De encuentros que parecían destinados. De personas capaces de amar sin condiciones. Sí, mi amor, respondió. Tienes el mejor brazo del mundo. Y mientras el sol caía sobre ellos, Julia pensó en esa mañana lluviosa, 5 años atrás, cuando abrió la puerta y encontró una caja. Una caja que no solo contenía a un bebé, sino también el comienzo de una historia que nadie habría podido imaginar. Una historia donde los finales felices existen. Pero nunca de la manera que esperamos.